Bienvenidos a Between Minds. Imaginemos por un instante ese momento exacto en la historia en el que nuestra especie tomó una decisión absolutamente irreversible, ese punto de inflexión. Un punto sin retorno, totalmente. Eso es, un punto en el que dejamos de ser pequeñas bandas nómadas o aldeas neolíticas independientes y autosuficientes para convertirnos de forma voluntaria en los diminutos engranajes de una inmensa maquinaria de imperios. Hablamos del nacimiento de lo que la filosofía política, llamaría milenios más tarde el Leviatán. El Leviatán, exacto. Esa entrega casi sobrecogedora de gran parte de la autonomía personal a cambio de la seguridad, del orden y de la escala monumental que solo ofrece el Estado organizado. Es un salto al vacío impresionante. Claro, porque la humanidad decide dejar de vivir para la simple biología y asume unos riesgos terribles que antes, sencillamente no existían. Riesgos como la enfermedad, ¿verdad? Exacto. Al hacinarnos en esos primeros núcleos urbanos hiperdensos, conviviendo pared con pared junto a animales domesticados, nos expusimos por primera vez a la zoonosis. Madre mía, la transmisión de enfermedades entre especies. Eso es, a las grandes epidemias cruzadas. Pagamos un precio biológico altísimo para empezar por primera vez a vivir para la historia. Pues bienvenidos al episodio 27 de Entre Mentes. Hoy despertamos a los gigantes. Vamos a Mesopotamia y Egipto para ver cómo nació el mundo que conocemos. Lo fascinante aquí es que las decisiones que se tomaron hace miles de años a orillas de aquellos grandes ríos no son anécdotas del pasado. Siguen ejecutándose hoy en día en el sistema operativo de nuestra sociedad actual. No vamos a hablar de simples ruinas, vamos a hablar del código fuente de la civilización moderna. O sea que todo, desde nuestro reloj hasta nuestras leyes, se diseñó allí. Absolutamente todo. La fuerza más caótica, dadora de vida y a la vez aterradora del mundo antiguo, que es el agua. Porque la civilización no nació de forma pacífica, nació como una lucha a muerte contra los dioses líquidos. Bueno, es que si fijamos la mirada en Mesopotamia, vemos que el Tigris y el Éufrates eran ríos violentos, completamente erráticos. Claro, sus crecidas no avisaban. No seguían un calendario predecible, simplemente arrasaban con todo a su paso. De ahí surge el mito del diluvio universal, ¿no? Totalmente, de ese trauma cultural constante. Y claro, para sobrevivir a ese caos, en Sumeria tuvieron que idear una red colosal de canales interconectados. Esa geografía tan hostil impuso la cooperación. Pero, a ver, entonces, ¿qué significa todo esto a nivel político? Pues que no debemos romantizar esta cooperación. No nacía de la bondad. Era una cooperación estrictamente coercitiva. Forzó la creación de las primeras leyes y la primera burocracia. Ya. O sea, si el pueblo de arriba no limpiaba su canal, el de abajo se moría de hambre. Literalmente. Si el asentamiento aguas arriba era negligente con los sedimentos, el caudal no llegaba. Así nace la coerción estatal justificada. Es la justificación perfecta para el Leviatán. Claro, si no hay una autoridad central que obligue a limpiar bajo amenaza de castigo severo, el canal se llena de lodo. Gestionar el agua exigía vigilancia y castigo implacable. Vale. Vamos a desgranar esto un poco. Porque si lo pensamos bien, quien controlaba esa infraestructura hidráulica en la antigüedad ostentaba el mismo poder que quien controla hoy una red eléctrica o los servidores de datos en pleno 2026. El mismo, o incluso más, porque era una cuestión de supervivencia inmediata. Si el Estado cierra la compuerta, el sistema colapsa. Pero claro, en Mesopotamia gobernar esto era intentar domar el caos puro. Egipto, sin embargo, jugaba con otras reglas, ¿verdad? El Nilo no era un destructor errático, el Nilo era como el reloj de Dios. Una definición perfecta. A diferencia de Mesopotamia, la precisión del Nilo era asombrosa, matemática. Permitió a la sociedad egipcia estructurar el tiempo, dividiendo el año en 3 estaciones clarísimas. Aket, Peret y Shemu, si no me equivoco. Eso es. Aket para la inundación, Peret para la siembra en ese limo fertilísimo y Shemu para la cosecha. Y para aprovechar esa regularidad milimétrica, crearon una tecnología monumental fascinante, el nilómetro. El nilómetro, una estructura de piedra con escaleras que bajaban al río, ¿no? Exacto, con marcas talladas. Los sacerdotes bajaban para medir el nivel exacto del agua. Y aquí está la genialidad absoluta de este sistema. Esa lectura no era solo un dato, predecía de forma automática la economía de todo el año. O sea, un algoritmo predictivo para ajustar los impuestos. Totalmente. Si el agua llegaba a una marca óptima, predecían buenas cosechas y subían la recaudación de impuestos. Si la marca era baja,
predecían hambrunas y abrían graneros. Y esto funda lo que llamamos una teocracia hidráulica. Claro, donde el faraón no es un simple líder, es un dios vivo. Un dios vivo que legitima su poder absoluto porque mantiene el orden cósmico del agua. ¡Qué locura! Pero llega un momento en que manejar toda esa inmensa red de canales o calcular los impuestos de todo un país usando el nilómetro genera un cuello de botella logístico. Era una cantidad de información que el cerebro humano ya no podía procesar por sí solo. Es que la memoria biológica tiene un límite muy estricto. La civilización necesitaba urgentemente un registro externo, un soporte físico para todos esos datos. Y antes de inventar las letras, tuvieron que crear los números, o más bien el código del universo, porque los sumerios inventaron nuestra percepción actual del espacio-tiempo con el sistema sexagesimal. La base 60, eso es, un salto cognitivo sin precedentes en la evolución de nuestra especie. Pero, a ver, yo me pregunto, y seguro que nuestra audiencia también se lo plantea, ¿por qué el 60, lo instintivo, por pura biología, habría sido usar el número 10, por los dedos de las manos? Bueno, es pura brillantez ingenieril. El 60 es matemáticamente extraordinario porque tiene 12 divisores. ¡Wow! 12 divisores. Y 60. Si usas base 10 para dividir un terreno entre 3 personas, enseguida tienes fracciones complejas. La base 60 te da cálculos limpios, perfectos para astronomía y geometría. Fíjate, es alucinante pensar que cada vez que miremos un reloj inteligente moderno y marca 60 segundos o 60 minutos, o cuando vemos un círculo de 360 grados, estamos usando tecnología mental sumeria. Absolutamente. Dividieron el cielo en 12 signos zodiacales para mapear los planetas de forma matemática, no por misticismo. Y una vez que dominan el tiempo y el espacio con las matemáticas, tienen que controlar los bienes físicos. Y aquí hay que desmontar un mito, no. La escritura no nació para escribir poesía. ¿Qué va, qué va? La escritura nació por la necesidad más árida del mundo, cobrar impuestos. La burocracia pura y dura. Burocracia pura. El paso físico de cómo se inventó es casi táctil. Al principio usaban pequeñas fichas de arcilla, los tokens, para contar ovejas o sacos de grano. Y luego metían esas fichas dentro de esferas de arcilla huecas, las famosas bulla. Exacto. Pero claro, si había una disputa sobre un contrato meses después, tenías que romper la esfera para contar las fichas. Era muy ineficiente. Hasta que a alguien se le encendió la bombilla y dijo, pues presiono la ficha en la arcilla fresca por fuera, ¿no? Eso es. Un golpe de genialidad práctica. Pasaron a hacer marcas con una caña afilada sobre una tablilla plana de arcilla, creando la escritura cuneiforme. Si usamos una analogía actual, la arcilla cuneiforme fue el primer disco duro de la humanidad, nuestro primer almacenamiento en la nube. Tal cual, un disco duro de barro. Pero claro, externalizar la memoria tuvo un impacto neurosocial enorme. Generó una élite inmediata. Aprender cuneiforme requería años de estudio en la EDUBA. La Casa de las Tablillas, las primeras universidades estatales. Eso es, quien pasaba por la EDUBA se convertía en escriba y controlaba la información. Fue la primera gran brecha intelectual de la historia, entre una élite y una mayoría analfabeta. Pero con esta tecnología llega algo inevitable. La primera gran crisis existencial de la humanidad, reflejada en la epopeya de Gilgamesh. El miedo atroz a la muerte. El ser humano ya no solo quiere sobrevivir a las crecidas del río, quiere la inmortalidad. Quiere que su nombre sea recordado. La escritura es nuestra primera máquina del tiempo. Y hablando de dejar huella para la posteridad a través de la escritura, hay un paralelismo precioso con el mundo digital actual. A ver, cuéntame. Pues igual que un escriba grababa en arcilla para no desaparecer en el olvido, hoy nuestra manera de asegurar que este conocimiento perdure es dejar un tributo digital. Invitamos a nuestra audiencia a dejar su like, porque ese pequeño gesto es el tributo necesario para que el algoritmo reconozca que hay mentes hambrientas de sabiduría. Totalmente de acuerdo. Es la única forma de que este conocimiento siga expandiéndose. Por eso también sugerimos la suscripción y activar la campanita. Porque en Entrementes no somos simples contadores de historias. Estamos descifrando el código fuente de nuestra civilización. Eso es. Y suscribirse asegura no perderse ni un solo paso de esta evolución humana. Porque una vez que tienes ciudades prósperas, archivos escritos y graneros llenos, tienes algo que otros van a querer robar. Claro, necesitas defenderlo. Necesitas dominar la alquimia del poder. Entramos en la edad del bronce. Necesitas armas inquebrantables. Y el bronce era básicamente el petróleo del mundo antiguo, ¿verdad? Una analogía perfecta. Para el bronce necesitas mezclar cobre y estaño.
El cobre es relativamente común, pero el estaño es extremadamente raro. Y esto nos lleva a la primera globalización de la historia. Exacto. La necesidad imperiosa de estaño conectó el mundo antiguo de una forma impensable. La ruta del estaño iba desde Cornualles, en la actual Gran Bretaña, o desde Afganistán hasta el Medio Oriente. Madre mía, imagínate. Un faraón dependía de mineros sacando piedra en el Cáucaso a miles de kilómetros. Si esa ruta caía, el imperio entero colapsaba militarmente. Y para gestionar esa tecnología y ese comercio a tan larga distancia, necesitaban seguridad jurídica. Financiaban caravanas inmansas para traer madera del Líbano. ¿Cómo garantizabas un contrato a 3.000 kilómetros? Pues con otra maravilla, los sellos cilíndricos en Babilonia. Eso es. O sea, un cilindro de piedra tallado que hacías rodar sobre la arcilla húmeda para dejar tu firma única. Es que es literalmente una firma digital moderna o un código QR, garantizando la seguridad en estas sociedades limitadas primitivas. Y toda esa riqueza generó la metalurgia de guerra y los primeros tanques de la antigüedad. Los carros de guerra ligeros, no, hacia el año 1700 a.C. Sí, con ruedas de radios y tirados por caballos. Velocidad y terror móvil puro, como se vio en la batalla de Kadesh. Y claro, manejar esto dio a luz a una aristocracia guerrera. Los famosos Mariano. Exactamente, los Mariano. La élite militar que terminó dominando la política por el monopolio de esta violencia tecnológica. Pero claro, sostener ejércitos, comercio global y burocracia no se puede hacer solo por el capricho del rey de turno. Hacía falta un orden absoluto y monumental. El orden en piedra. Y aquí llegamos a la mecanización de la justicia con el Código de Hammurabi. Año 1750 a.C., grabado en una estela de basalto de 2 metros. Si conectamos esto con el panorama general, el salto psicológico fue tremendo. La ley escrita, pública e inmutable, eliminó el arbitrio. El mismísimo rey quedaba sometido al texto. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque mucha gente ve crueldad en estas leyes, pero analicemos la justicia retributiva de Hammurabi. Por ejemplo, si un arquitecto construye una casa, se derrumba y mata al dueño, el arquitecto es ejecutado. Suena brutal hoy en día. Suena brutal, pero no es sadismo. Es el primer sistema de control de calidad y responsabilidad profesional civil de la historia. En ciudades tan densas, la mala construcción costaba cientos de vidas. El terror al castigo imponía la calidad. Y esa misma obsesión por el orden y la logística a macroescala la vemos en la arquitectura. Es fundamental desmentir ya ese mito esotérico de que las pirámides de Egipto eran simples tumbas místicas. O hechas por extraterrestres. Bueno, eso ya ni lo mencionamos. Son declaraciones físicas del poder logístico del Estado. A ver, los datos de la Gran Pirámide de Keops son apabullantes. 2,3 millones de bloques, algunos de 80 toneladas. Y un error de nivelación en la base de apenas 1,5 centímetros. Una precisión láser hace 4.500 años. Pero el verdadero milagro no es la piedra, es la logística humana. ¿Cómo se alimenta a 20.000 obreros cualificados en turnos rotatorios en el desierto? El Estado tuvo que inventar la producción industrial masiva de pan y cerveza. Exacto. El primer gran project management de la historia. Construyeron ciudades enteras solo para sostener a los trabajadores. ¡Qué barbaridad! Y toda esta inmensa administración orbitaba también alrededor de una burocracia celeste, ¿verdad? Con los templos. Los gigantescos zigurats en Mesopotamia. Tenemos la imagen de que eran solo lugares de rezo, pero funcionaban como verdaderos bancos centrales. Bancos centrales, tal cual. Literal. Prestaban grano a los agricultores en épocas de sequía con una tasa de interés. Y si el agricultor no podía pagar la deuda, el templo confiscaba sus tierras. Así gestionaban la riqueza y la tierra, centralizando el poder económico a través del crédito y la deuda. O sea, construyeron una máquina perfecta. Burocracia, comercio global, leyes escritas, monumentalidad. Y sin embargo, resultó ser increíblemente frágil. Tremendamente frágil. Y esto nos lleva al misterioso final de la Edad del Bronce, el colapso del año 1200 a.C. Una caída en cadena aterradora. Es una advertencia directa de la historia para nosotros. El sistema estaba tan hiperinterconectado que una sequía prolongada provocó hambrunas. Esto desencadenó migraciones desesperadas, la llegada de los llamados pueblos del mar que arrasaron los puertos. Y al caer los puertos, adiós a la ruta del estaño y del cobre.
se rompió el comercio global. Y al cortarse la cadena de suministro, no había bronce para armas. Los ejércitos colapsaron, las ciudades fueron abandonadas y en muchas zonas hasta la capacidad de escribir desapareció por completo. Es una advertencia durísima sobre la fragilidad de nuestro mundo moderno hiperinterconectado actual. Es que vivimos el mismo nivel de dependencia. Exacto. Todo ese código fuente que escribieron sigue aquí. Vivimos en ciudades, pagamos impuestos para mantener infraestructuras públicas, digitalizamos nuestra memoria, que es el nuevo cuneiforme, y medimos el tiempo con las matemáticas de Babilonia. Entregamos la libertad nómada para construir algo eterno. Al final, el valor de una civilización se puede resumir en una ecuación. Es igual a la innovación tecnológica más el orden legal, dividido por el sufrimiento social necesario para mantener el sistema. Uf, qué gran ecuación para reflexionar. Hoy que vivimos en ciudades hiperconectadas, que obedecemos leyes escritas de forma inmutable y medimos el tiempo con las matemáticas de Babilonia, la pregunta que debemos hacernos es inevitable. ¿Somos realmente seres modernos? ¿O solo somos sumerios con mejores smartphones? Y lo más importante, fíjate en esto, ¿construimos estas inmensas y grandes estructuras para servir a la humanidad? ¿O la humanidad entera se convirtió en la herramienta para servir a las estructuras? Lo dejamos ahí. Ahí queda eso, para reflexionar. Nos escuchamos en el próximo análisis. Queremos saber tu opinión al respecto. Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Un saludo y hasta pronto.